Muy buenas tardes y bienvenidos a esta Open Class de la Universidad Internacional de La Rioja. Los que estáis conectados y los que nos vais a ver en posterior, no sabéis la suerte que tenemos hoy de contar con Ana Cárdenes, una corresponsal en lugares adversos, una de esas personas que nunca ha hecho periodismo en lo tradicional, es decir, en un lugar bien asfaltado y cómodo, siempre se mete en líos. Tener a Ana es hoy un inmenso placer porque es una de esas periodistas que te reconfortan con el periodismo, con la seriedad y con la firmeza en llevar adelante esa magnífica profesión que no quiero citar a Gabo porque está muy manido, pero que es verdad, que es la más bonita del mundo. Ana Cárdenes siempre ha estado, como os decía, en lugares extraños. Es decir, empezó a hacer periodismo en Nueva Delhi, y en este momento es la directora de la oficina de la agencia EFE en Jerusalén. Como veréis, tampoco nada fácil. Pero es que desde Nueva Delhi a Jerusalén, la trayectoria de Ana pasa en más de 15 años, pasa por el sur de Asia, por el tsunami del Índico en el 2004, sí, el de la película, el terremoto de Cachemira 2 años después, donde en el 2006, donde ella cuenta, que nos lo contará luego, que agarró unas fiebres tifoideas y hacía que la gente viniera a verla al hotel para hacerle entrevistas. Luego fue corresponsal en Indonesia, ahí es nada. De Indonesia creo que, corrígeme Ana si me equivoco, de Indonesia me parece que te fuiste a Jerusalén en una primera etapa donde cubrió las intifadas y en fin, y de ahí volvió a meterse en un enorme lío que yo creo que es para mí uno de los más fascinantes, y consiguió ser la persona que abrió la primera oficina de la agencia EFE, de un medio de comunicación español en Irán. En fin, las anécdotas de Ana en Irán son fascinantes, pero lo que sí realmente consiguió, desde mi punto de vista, que yo soy una fan y una lectora de Ana, es contarnos a los españoles la vida en Irán. Después de eso, Ana salió nuevamente y se fue a asumir la nada fácil tarea de ser directora de una oficina de la agencia EFE en el exterior en Jerusalén. Es más, ya veis que siempre ha estado metida de lío en lío y hoy viene aquí a contarnos un poco cómo se puede ser periodista de trinchera, periodista anticonvencional y madre de 2 niñas, además. O sea, es decir, se puede compaginar todo. Ana es una especie de maga que lo ha conseguido. Os dejo con ella. Ana, cuéntanos un poquito, por favor, cuál es tu experiencia más... qué gen hay que tener para meterse constantemente en un lugar de conflicto y adverso, en lugar adverso. Bueno, la verdad que mi caso fue un poco por casualidad. Yo no he elegido irme a lugares difíciles. Hombre, pero luego ha sido reincidente. Sí, tengo que decir que una vez que me ofrecieron Berlín y yo ya dije, Berlín, lo veía como muy calmado, ¿no? Y fue un poco por casualidad. Empecé en Nueva Delhi. Oriente es una zona geográfica que me apasiona y que creo que está muy poco explicada y que al mismo tiempo genera muchísima curiosidad, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor hay otros destinos que tienes que hacer un periodismo más político, más económico, más del día a día, de la noticia, y sin embargo estar en Oriente te permite hacer mucho más crónica, mucho más color, mucho más contar cómo son esas sociedades que creo que a día de hoy todavía generan muchísimo interés. Pero claro, estar en ese tipo de mundos pues implica estar también cubriendo desastres naturales, conflictos, guerras, atentados, y esa es una parte, bueno, que efectivamente es fuente de anécdotas. Es una parte fascinante. Ella siempre dice que seguirá así mientras le dejen, ¿no? Sí, tengo que agradecer la presentación que me has hecho. No he hecho más que ser... Que suena mucho mejor cuando lo dicen los demás. Bueno. No, cuando lo ves así, sí. No, realmente... a mí me gustaría que nos contaras un poco cómo... tú eres el ejemplo claro, desde mi punto de vista, de que se puede llegar a ser una gran periodista sin tener un gran relumbrón. Las periodistas de agencia, por definición, somos gente discreta, es decir, el periodismo de agencia, a mí me gusta decir que es un periodismo
al desnudo, es un periodismo en estado puro, en el que contamos, nos batimos los cobres como pocos medios de comunicación lo hacen, para dar la noticia a los primeros, para llegar los primeros. De hecho, los periodistas de agencia, la agencia EFE, somos, o es la agencia que tiene más periodistas diseminados por el mundo. Somos como 3.000, ¿no? en el mundo. Y realmente, ¿cómo se puede hacer periodismo de calidad, periodismo serio, periodismo comprometido, en un mundo como el que ella ha vivido? Es decir, yo quiero animar a todo el que nos vea a reconciliarse con este mundo del periodismo. Es decir, parece que ahora está todo muy mal pagado, todo es muy imposible, todo es... El periodismo sigue existiendo y sigue siendo una profesión maravillosa, como os decía antes. Cuéntanos, Ana, por favor, ¿qué es lo más duro que te ha tocado vivir? Y ya comprendo que te va a ser complicado porque has vivido situaciones muy duras de las que soy consciente. Bueno, yo quiero decir que yo tengo una visión bastante optimista hacia el periodismo, ¿no? Cuando vivimos inmersos en un discurso sobre lo mal que está la profesión periodística, lo mal que se paga, lo difícil que es sobrevivir, yo creo que en concreto en el periodismo internacional hay oportunidades ahora que no las había hace 10 años y hace 15 años, ¿no? Creo que la precariedad, que es un mal que desde luego hace daño a nuestra profesión, igual que al resto de profesiones, porque también hay precariedad entre los médicos, entre los profesores, ¿no? La precariedad es un mal que ahora mismo yo creo que tenemos todos, pero también ha dado a luz el que haya un montón de oportunidades de hacer lo que le llamamos freelance o de trabajar como colaborador para muchos medios que antes no tenían a nadie en el extranjero. O sea, ahora hay medios muy pequeños o medios digitales que tienen colaboradores en otros países, lo cual es una oportunidad laboral. A lo mejor alguien no puede vivir solamente de ser corresponsal para un medio digital, pero sí para varios, o hacer teles y hacer al mismo tiempo prensa escrita. Y luego, por otro lado, la exagerada cantidad y accesibilidad de la información que hay hoy en día también se critica mucho y se ve de forma muy negativa, pero también de una parte muy positiva, ¿no? O sea, tenemos acceso a la información de forma muy rápida, en gran medida gracias a las agencias. Y luego, por otro lado, el que se nos exija trabajar en muchos formatos, pues también hay gente a la que no le gusta, o desde luego nos ha causado pues el reciclarnos y el tener que aprender, pero también es una oportunidad de tener más formas en las que contar historias, ¿no? Y todo esto yo creo que hace que el periodismo ni esté muerto, sino que está muy lejos de estar muerto. Muy vivo, o sea, hay muchísima curiosidad, la gente quiere conocer y desde luego yo creo que una persona hoy en día tiene más interés en saber lo que pasa en Indonesia que hace 25 años mi abuela, que no tenía ningún interés ni sabía dónde estaba Indonesia, ¿no? Posiblemente. Entonces yo creo que todo eso es bueno para nuestra profesión y creo que hay oportunidades, especialmente en el mundo de las agencias de comunicación, que yo creo que es poco conocido o poco atractivo en un primer momento para los jóvenes periodistas que llegan. Lo más duro que me ha tocado a nivel... Bueno, yo creo que hay que distinguir entre lo que es la vida personal, las circunstancias a las que te obliga a nivel personal tu profesión y luego las circunstancias profesionales, ¿no? A nivel personal, para mí fue duro vivir en Nueva Delhi. O sea, el Nueva Delhi en el que yo viví, que es el Nueva Delhi o la India de hace 15 años, pues es que no había carne refrigerada, no había supermercados, era todo ir al mercado y la vaca colgando, bueno, la vaca no, la vaca es lo único que la vaca no, efectivamente, otro tipo de animales ahí colgando y tú elegías y te cortaban. Eso ahora ya no es así, pero sí que había unas circunstancias personales muy duras, te enfermabas, había sobre todo enfermedades de estómago. A nivel profesional, por ejemplo, ahora uno de los principales retos que tengo es que a la hora de cubrir un conflicto, poder dar una información lo más equilibrada posible, lo más precisa posible, lo más rigurosa posible. Eso es una lucha diaria. Y luego a nivel profesional, pero también personal, pues el encontrarte con situaciones muy duras, ¿no? O sea, nosotros entrevistamos a gente que acaba de perder un familiar, o en un conflicto, o en un terremoto, o en... O sea, estamos ahí en una ciudad que acaba de ser destrozada, ¿no? Entonces sí que tenemos contacto con el dolor, con el sufrimiento, con la ira, con la rabia, con el odio, y son situaciones muy duras también, ¿no? Estar en una morgue, por ejemplo, en Gaza.
durante un conflicto, con la crudeza que se vive allí, porque allí no ocultan a los muertos, hay que mostrar a los muertos para contar lo que te está pasando, ¿no? O hacer visitas a una madre de un fallecido o a un padre de un fallecido en Israel. Son situaciones muy, muy duras y que hay que tratar con mucho cuidado, porque somos periodistas y tenemos que contar las cosas, pero también somos seres humanos y el que tenemos enfrente es un ser humano también, y hay que ser muy respetuoso, y eso cuesta. Pero bueno, también embellece la profesión, ¿no? Yo digo siempre que mi profesión, nuestra profesión, consiste en leer, escribir y hablar con gente. Y a mí eso me parece maravilloso. Me parece que no hay otra cosa en la que podría dedicar mis días, ¿no?, que hacer eso, hablar, conocer y leer y escribir, por supuesto. Cuéntanos un poco, a ver, tú estás en Delhi y de repente pasa el tsunami del Índico y te tienes que ir. Cuéntanos un poco el proceso, porque para nosotras es algo habitual, normal. Cuenta cómo se funciona en ese momento. Bueno, ahí me has pillado, he de decir, Pues sí. porque en el tsunami yo estaba fuera de Delhi, estaba en... Bueno, es que eran Navidades. Sí, no, pero estaba en la India. Lo que pasa es que me había cogido justamente 2 días de vacaciones, me había quedado a cubrir las Tremenda Navidades. faena. Pero me había quedado, y entonces estaba 2 días y estuve en un sitio que no había cobertura. O sea, estaba entre unas montañas en el norte de la India y no había cobertura. Entonces ahí la impotencia es absolutamente bestial, ¿no? Y aparte estaba pues a 24 horas de autobús. Entonces fue cogerme un autobús, efectivamente, ir a Nueva Delhi y llegar tarde, porque tenía una compañera allí que estuvo la pobre haciendo información durante 1 día y medio o 2 días, y ponerte, bueno, pues ya ahí en ese momento se olvida absolutamente todo. O sea, tú no tienes vida personal, no tienes hambre, no tienes sed y no tienes ganas de ir al baño. Tú ahí estás haciendo información, porque es tan grande la cantidad de información, tan grave lo que está pasando, tantas muertes, tanta desinformación al mismo tiempo, ¿no? Porque no sabes cifras, todo baila, todos los teléfonos a los que llaman están ocupados. Pero es que es muy distinto cubrir una información en un país en el que la información que te va llegando es una información fidedigna, que te puedes fiar efectivamente de lo que te están contando, y otra es cuando alguien te dice que hay 5.000 muertos y otros te dicen que hay 2. Sí. Es decir, es que va así, ¿no? Sí, además es información que es relevante, aparte del número de víctimas, que es importante saberlas. Es que esto genera todos unos movimientos también económicos y de ONGs, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo fui después del tsunami, que a la India tocó poco, tocó a las islas básicamente y al sur, pero luego fue a Sri Lanka, ¿no? Y entonces gente de la cooperación me decía, es que tenemos un problema, porque el tsunami ha sido muy grave y ha muerto mucha gente, pero en realidad, pues la ola vino, barrió y se llevó lo que se tenía que llevar, pero el resto del país está intacto. Entonces ahora tenemos un exceso de dinero, porque claro, las donaciones se hacen para algo, para Sri Lanka tsunami. Y entonces estaba allí todo el mundo construyendo, pero no había tanto que construir, ni había tanto. Entonces había un exceso de cooperación que, claro, cuando tú publicas 200.000 muertos, 300.000 muertos, pues todo esto conlleva una serie, pero eso hay que ser muy preciso con la información. ¿Cómo te pones en contacto, cuéntaselo, con tu central, con tu headquarters, con tu cuartel general? Cuando estás en un conflicto de esos. Bueno, han evolucionado mucho las cosas. Esto no es un conflicto, esto es un evento desgraciado. Desastre natural. Han cambiado mucho las cosas. O sea, hace 14 años o 13 años, cuando yo me iba a Afganistán o cuando me iba a Sri Lanka o a una zona de terremoto que sabes que no hay comunicaciones, tú te ibas con un satélite que ocupaba una cosa así, más el ordenador, más... Bueno, en aquel momento íbamos sin cámara, ahora vamos con cámara incluso. Sí. Ahora vas con un equipo que cuesta mover. Y cuando puedes, te conectas con tu central. Y cuando puedes, cuando tienes tiempo, porque ahí lo que estás... O sea, el primer objetivo es recopilar la información, ¿no? Y recopilarla lo más cerca de la fuente que puedas. Y hablar con el mayor número de personas para darle mayor credibilidad a lo que estás contando, ¿no? Zapato se llama eso. Sí. No conta... La ONU dice que han muerto 25, porque eso ya lo sabe el de Madrid. No solamente el de la central en Madrid, es que eso lo sabe tu lector también, porque la ONU ya lo tuitea. Entonces eso no vale. O no vale solo eso, ¿no? Hay que darle otra visión, hay que contar esas cifras qué significan. Entonces, bueno, pues antes era más con satélite
que costaba un dineral además, entonces había que ponerse ahí, conectar, enchufar la antena, moverla, y ya cuando cogías y podías transmitir, pues hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Ahora ya el móvil llega más a todas partes, internet hay en casi todos lados, si no tienes tú o no te funciona el tuyo, puede que haber... Se ha facilitado, pero se ha complicado la competencia también. Claro, muchísimo. Pero yo he de decir también que yo en esto soy positiva. Yo cuando llegué a Jerusalén, pues había un periodista español que me decía que había abandonado ya el periodismo y me decía que tenía muy malos recuerdos del periodismo, ¿no? Que había mucha competencia, mucho trepa. Y yo venía de Indonesia, donde yo... Eras la única española que Era había la única allí. española, aprendí el idioma, pero porque el indonesio es un idioma muy fácil, se puede aprender en un año, pues hablar indonesio, pero claro, yo me he ido a ruedas de prensa que no entendía, ni te cuento a cuántas, y allí yo después de la rueda de prensa decía, ¿qué ha dicho? Y o sea, yo he recibido mucha solidaridad, no, por supuesto de la gente. La solidaridad es mucho mayor entre corresponsales de lugares adversos que entre coleguillas del Congreso de los Diputados en España. Claro. O sea, eso es verdad, es mucho mayor. Bueno, tú puedes ver gente de periódicos muy diversos y de líneas editoriales muy diversas durmiendo en la misma habitación de hotel, claro, o en la misma cama cuando toca, porque hay un terremoto y es la única habitación que queda. O sea, se ven y se es muy solidario, porque en una situación difícil, pues la seguridad, el bienestar, eso es algo que es importante, ¿no? Y que desde luego si puedes ayudar a un colega, lo ayudas. Yo no he vivido situaciones de competitividad malas, sí que es verdad que se habla, pero yo no las he vivido. Yo siempre... De un tiempo también he de decir que la EFE, en ese sentido, la agencia EFE, no tiene rivalidades, no tiene grandes rivalidades. No. Nosotros hacemos nuestro trabajo como hormiguitas anónimas y eso yo creo que también... Eso ayuda a que te ayuden. No somos, o sea, es verdad. No vamos de grandes estrellas tampoco. No. Pero bueno, no vamos de grandes estrellas, pero nos encontramos en estos lugares en los que tú estás o has estado. Nos encontramos pocos colegas españoles. Normalmente en esos lugares somos... La agencia EFE es el único medio español. De un tiempo a esta parte, Ana, y cuando tú llegaste a Irán fundamentalmente, o quizá un poco antes ya, en la última etapa en Jerusalén, los medios, tú has vivido la explosión de lo que se llama el periodista multimedia. El periodista multimedia, que no es otra cosa que un periodista, algunos lo denostan llamándole periodista orquesta. ¿Qué opinión te merece a ti ese tipo de periodismo? ¿Crees que es imposible o crees que es inevitable? Yo creo que ir a cubrir un evento y tener que hacer tu crónica escrita y de repente, en vez de tener que hacer solamente tu crónica escrita, tener que hacer tu crónica escrita más una crónica de radio, más grabar tú las imágenes, más editarlas, montarlas, efectivamente repercute en el producto, porque tú no tienes el mismo tiempo. Tú tienes el mismo tiempo para hacer muchas más cosas. Entonces eso repercute en que a lo mejor pues tu crónica escrita no es tan buena como hubiera sido si hubieras tenido 4 horas para escribirla. Pero creo que también te da la posibilidad de contar las cosas de otras maneras, ¿no? O sea, para mí, yo fui con cámara de vídeo a la guerra de Gaza en 2012 y es la primera vez que iba a un conflicto con la cámara y con todas las funciones al mismo tiempo. Y para mí también era un desahogo, ponerme delante de la cámara y en 5 minutos, bueno, en 5 minutos no, en menos, porque tienes que contar en menos tiempo, ¿no? Ponerte delante de la cámara y contar, pues ahora mismo acaba de pasar esto y lo otro, y este señor me ha dicho esto, y el número, la cifra va por aquí, va por ahí, en fin. Unos informes a cámara con todo lo que hay detrás, sensacionales, así, de paso, sí, gracias. Es verdad. Yo, eso... que al principio pues te sientes inseguro porque tú no eres editor, porque tú no eres locutor, porque no lo has hecho antes, bueno, pues al final también lo vas aprendiendo y claro, yo me siento más cómoda con el periodismo escrito, que es lo que he hecho, es lo que he aprendido, es lo que me apasiona. Pero vamos a aprovechar aquí para decirles a nuestros potenciales alumnos y a nuestros actuales alumnos la importancia de no negarse a eso. El periodismo va por ahí, es decir, tenemos que ser autosuficientes y es muy importante que cada vez más seamos capaces de hacer todo esto al mismo tiempo. Hay que aprender a hacerlo porque eso no se improvisa. A Ana le ha costado un tiempo darse cuenta de que, bueno, no darse cuenta, ponerse a hacer ese tipo de periodismo en todos los formatos. Pero ¿qué pasa? Que es mucho más rico y en este momento todos los periódicos digitales, todos los medios tienen todos los formatos, es decir, ya no vale con la crónica. No digáis que no al futuro.
Eso te iba a decir yo, que lo que empezamos a hacer en EFE hace ya más de 10 años, que al principio otros compañeros te miraban como con lástima. Te decían, porque claro, de repente con tu blog de notas, pues ahora vas con 20 cachivaches, ¿no? Y el trípode y todo, pues y te veían estresado, pero es que ahora están ellos igual. Los de los periódicos. Lo que pasa es que tú ya llevas el trípode con más gracia. Quiero decir, que haces el informe a cámara con mucha más soltura porque llevas mucho más tiempo haciéndolo, ¿no? Pero los que hacen televisiones tienen que hacer escrito ahora también. Tienen que sacar su tiempo para sentarse y ya no contar 45 segundos, sino tener muchos más datos y tener mucha más información para elaborarse una crónica larga. Eso lo están haciendo también los medios de televisión. Entonces, yo recomendaría que hay que intentar aprender todos los lenguajes, porque es posible que tengamos que usarlos todos. De hecho, los freelance viven mucho de compatibilizar colaboraciones de medios audiovisuales con colaboraciones escritas. Mira, como esto es una clase para gente que se está formando y para gente que quizá quiere formarse en esta maravillosa profesión, que yo nunca me canso de decirlo, que no hay otra como esta, ¿en qué les dirías que pongan el foco a los potenciales periodistas del futuro? Bueno, para mí ha sido... Y luego otra cosa, ¿se puede vivir de esto? Es que eso también es muy importante, porque en este mundo en el que casi nadie puede vivir de nada, porque todo el mundo es mileurista, y gracias, si se llega a ser mileurista, se puede vivir de esto. Es decir... Para mí ha sido muy importante los idiomas. O sea, yo creo que hablar inglés es fundamental, aunque vayas a hacer periodismo en España. O sea, hoy en día hay que leer a los otros medios, hay que escuchar a los otros, al periodismo que se hace en otros países, y eso es para mí fundamental. O sea, sin hablar un inglés fluido es mejor que... O sea, no se puede hacer periodismo, ni siquiera periodismo sobre España, y en España sin hablar, yo creo, idiomas. Hay que procurar, tenemos que mejorar. En España tenemos un gran déficit de eso. Eso para mí ha sido fundamental. Yo creo que lo más importante en nuestra profesión, se puede decir de todas, pero yo creo que en la nuestra es especialmente importante estar muy motivado, porque la información no para. Uno puede tener un trabajo de 8 a 3, incluso en periodismo. Incluso en periodismo, si tú tienes un trabajo de 8 a 3, tienes que saber lo que está pasando a las 5 y a las 6 y a las 7 y a las 8. Es un sacerdocio, y eso es inevitable. Tiene un coste muy alto, a muchos niveles. Personal, pero también tiene una compensación que a día de hoy para mí, desde luego, yo no lo cambiaría. Para nosotras. Sí, yo creo que no lo cambiaríamos. Y sobre lo que me decías, si se puede vivir de esto, yo vivo de esto. Yo no tengo otra profesión. Y veo a mucha gente que vive de esto. Y veo a mucha gente que vive de esto en Oriente Medio, en Oriente, en el Pacífico. O sea, yo me cruzo todos los días con gente que vive del periodismo. Es verdad que en concreto en España pues los medios pagan poco y pagan mal, y que hay mucho freelancismo, con lo bueno y con lo malo. Pero hay mucha gente que está haciendo periodismo, y muy buen periodismo. Muy buen periodismo. En concreto diría que incluso algo que a lo mejor no se imaginan la gente que nos ve, hay muchas mujeres, y hay muchas mujeres jóvenes haciendo periodismo en zona de conflicto. O sea, en la guerra que estuve yo de Gaza, que no es la de 2014, sino la de 2012, hubo un medio inglés que se escribió la guerra cubierta por mujeres, porque casi todas las corresponsales que había de medios británicos eran mujeres, pero es que las españolas también. Había hombres, pero había también muchas mujeres, y eso a lo mejor no es una imagen que la gente tenga del periodista o del periodista de conflicto, ¿no? La gente se imagina al aguerrido periodista siempre varón, y no, sí, estamos muchas. Con el chaleco a la americana, ¿no? Con estamos el chaleco muchas de guerra, ¿no? Con el chaleco que algunos se ponen para hacer el directo, porque lo demás cámara. Están muy tranquilos en su rincón. Y cuando se lo dices, dices, ¿pero qué haces con chalecos? Y tú estabas desayunando ahora sin chaleco, y te dices, es que me exige el medio. Sí, hay mucho guerrero en ese sentido. Ana, creo que nuestra charla está teniendo, sobre todo tus testimonios, está teniendo cierta repercusión ya, y tengo algunas preguntas. Mira, Miguel Hernández Fernández nos pregunta ¿cuál puede ser la duración de la carrera de un corresponsal en zonas de guerra? Es decir, ¿se puede estar toda la vida en zonas de guerra? Bueno, el corresponsal en zona de guerra no vive en la guerra. No. Se va a un conflicto, luego se va a otro, o se va a un desastre natural. Yo creo que se puede ser toda la vida. Yo no tengo duda de que se pueda ser toda la vida, si uno tiene la pasión y si uno tiene un medio detrás que quiera seguir
contando con él. Yo creo que se puede. Es verdad que tiene un coste. Por ejemplo, pues tú cuando te vas de tu casa, tú no te vas con tu bebé al conflicto. Pero tampoco estás todo el día en el conflicto, porque los conflictos también, para cubrir bien un conflicto también hay que hacer un análisis post-conflicto y también hay que leer mucho y también hay que hablar con mucha gente que está fuera de ese. O sea, cubrir una zona difícil no es solamente contar cuántas bombas han caído y estar ahí debajo de ellas con el casco. Esa es una parte. Yo creo que sí, que se puede hacer. Espero yo que se pueda hacer toda la vida, ¿no? ¿Tú tienes previsto seguir toda la vida Yo creo que en la trinchera? Mientras mantenga el interés, a mí yo no me pongo foto. Es exactamente lo mismo que decía yo. A mí mientras me interese, Claro. pero es que cuanto más estás, más te interesa. Claro. Y más pasión le pones a lo que haces. Sí. Entonces, bueno. Estoy de acuerdo contigo. No quiero decir que no me interese un país en el que no haya conflicto. No, claro es que que te ponga lo que estás haciendo. Claro, es decir, a mí claro. esto me Pero claro que me realmente puede interesar mañana ir a un país en el que pues no hay conflicto, habrá otras cosas. O sea, lo importante es que te interese contar. Eso es lo importante, que te interese contar y que te interese aprender, porque el nuestro es un oficio que requiere aprender todo el tiempo. No vale que tú aprendas en la universidad y luego salgas. O sea, bueno, todos los periodismos, pero en concreto el periodismo internacional, yo no puedo dejar de leer libros y de leer artículos y de seguir blogs. O sea, todos los días se publican cosas que cuantas más leas, pues mejor vas a contar también, ¿no? Sin duda ninguna. Mira, Juan Carlos Arango nos pregunta cómo contrastar los hechos y llegar a una verdad razonable en medio de los intereses de las fuerzas en conflicto y de los propios medios de comunicación. Bueno, ¿Cómo contrastas las cosas? Esto en según qué lugares puede ser la tarea más difícil a la que te enfrentes, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo en la delegación de EFE en Jerusalén, pues ese es el reto diario, o más que diario, minuto a minuto. Lo más importante es siempre hablar con las dos partes. Esto es lo más importante, siempre hablar con las dos partes y claro, normalmente, por ejemplo, en el conflicto en el que yo estoy ahora, tienes una parte más fuerte que la otra en el sentido comunicativo, ¿no? O sea, yo tengo una parte que es mucho más accesible, mucho más abierta, que habla tu idioma. Mucho más estructurada. Mucho más estructurada, que siempre te cogen el teléfono, y luego tienes otra parte... Que es la israelí. Claro, que es la israelí, y luego tienes la parte palestina, que es mucho más difícil de acceder, muy pocos medios palestinos están traducidos al inglés, por ejemplo, leer árabe... ¿Lees árabe tú? Yo hablo más que leo, pero leer árabe con la velocidad que requeriría para hacer periodismo de agencia, que es una rapidez, no me da, ¿no? Entonces es mucho más difícil acceder a ese. ¿Tienes traductores, fixers? Sí, tenemos corresponsales. EFE, está mal decirlo, pero EFE es el único medio español que tiene un corresponsal permanente en Gaza, que lo tenemos además desde hace 25 años, ¿no? Entonces él nos ayuda mucho a cubrir la parte palestina. Pero ahí, pues a veces no puedes hablar con las dos partes. O a veces hay una parte que te está mintiendo y lo sabes. Entonces, bueno, pues es muy difícil. Mantener ese equilibrio es muy difícil y la cuestión yo creo que está en tener desde luego siempre la intención de contar las cosas con el mayor rigor y con la mayor precisión posible. Cuando te has equivocado también reconocerlo. Y es lo que tratamos de hacer. Además, nosotros como agencia no tenemos ninguna línea editorial, entonces tenemos esa libertad para determinar lo que queremos contar. Nosotros estamos muy pegados a la realidad, nosotros no tenemos, nadie nos llama para decirnos aquí hay que decir esto más así o más asado. Entonces sí que lo que intentamos también en estas situaciones en las que hay conflicto es apegarnos mucho a los datos, a contar la realidad, a no hacer nunca opinión, a hacer información, contar lo que está pasando y dar las fuentes, identificarlo todo muy bien y no poner nunca nada de tu parte, de cómo tú lo has vivido o cómo te sientes, ¿no? Sino... Eso es muy importante, en zona de conflicto me refiero. Mira, Miguel Hernández nos pregunta si cambia la visión del conflicto en Israel estando en el terreno. Es decir, si tú tenías una visión, lo que pasa es que tú eres reincidente, como digo yo, en Jerusalén, pero ¿tenías otra visión antes de ir o...? Sí, yo tenía sobre todo desconocimiento, que creo que es lo que nos pasa a todos. O sea, para mí, como periodista, es muy frustrante ver el desconocimiento que hay sobre el conflicto, sobre el que más se ha escrito, sobre el que más se ha publicado. O sea, yo no tenía una imagen, por ejemplo, visual de lo que es Jerusalén. O sea, Jerusalén es una ciudad dividida, que son completamente
dos ciudades distintas, el este y el oeste, la parte judía, la parte árabe, y yo esto visualmente no lo tenemos. O sea, hay gente que se imagina que hay un muro, hay otra gente que no sabe que hay una parte palestina. O sea, tenemos un desconocimiento. Entonces yo, más que cambiar mi concepción, pues lo que he hecho ha sido ampliarla, ¿no? Y desde luego que estar en el terreno ves muchas cosas que no puede decir que no nos cuenten, porque las estamos contando todos los días, pero como recibimos tanta información de tantas partes del mundo, pero creo que sigue siendo un conflicto muy poco conocido. Y bueno, ahí estamos. Por eso digo que es frustrante, porque uno se pasa 5 años escribiendo del conflicto y luego la gente te pregunta, pero bueno, ¿y los palestinos no quieren? O cosas muy de ¿cómo puede ser que no sepamos esto todavía? Ya. Es verdad que en España también el periodismo internacional... Oye, ¿has flotado en el... Mal muerto, hombre, claro, tengo mis fotos ahí toda llena de barro. Hay partes muy bonitas también en el También hay partes divertidas, claro, sí, porque yo tenía un primer jefe que decía, el periodismo es una profesión que te permite vivir como un millonario y tener acceso a un montón de cosas sin ser ni millonario y no haber previsto nunca tener acceso a semejantes cosas. Bueno, esa es la parte bonita del asunto, porque luego también tiene su parte dura y seria. Sobre todo te permite acceder a personas. A personas, a vivir de una tienes, manera extraordinaria. De repente, gente delante pues que tú no hubieras pensado que podías tener, pero claro, ¿quién está en Indonesia? Nadie. Claro. Pues entonces iba, yo qué sé, pongamos por no mencionar a nadie de hoy en día, si es que se iba Camilo José Cela a Indonesia, el que le entrevista es el corresponsal de la agencia. Sin duda ninguna. Así que ya estás ahí leyéndote Sin duda a Camilo ninguna. José Cela y eso a lo mejor aquí es más difícil que te ocurra. Entonces yo creo que el acceso a personas, sobre todo, es un privilegio que de repente, claro, has entrevistado a grandes escritores a los que admiras, pero has entrevistado también a un ayatolá, o has entrevistado también a una mujer en Kabul que forma parte de un proyecto de una ONG en el que regalan gallinas. Y esta mujer, por ejemplo, le habían regalado 7 gallinas y ella me contaba cómo las 7 gallinas habían cambiado su vida. ¿En dónde eso? Eso en Kabul, en Afganistán. Entonces, quiero decir, tienes acceso a gente brillante, tienes acceso también a otra gente humilde, claro. que nunca hubieras pensado. Aprendes tanto de las historias que te cuentan, tanto los brillantes como gente del día a día, pero del día a día que no es tu día a día. Bueno, por ejemplo, el hotel donde nos quedábamos en Kabul, los corresponsales de la EFE cuando íbamos, a los 10 días de estar yo allí, que me quedé 15 días, a los 10 días de estar yo allí, le pusieron una bomba. Le pusieron una bomba y murieron 2 personas. En la sala de internet, que era donde estábamos. Pero claro, había 2 hoteles para los extranjeros solamente en aquella época, ¿no? Ahora ya hay más. Entonces, tampoco mucho más, ¿eh? No mucho. No mucho más. Pero claro, ¿te acuerdas de la persona que conociste? Por ejemplo, yo conocí un conductor, fixer, en Kabul, que me contó un fixer, explícales, es la persona que te ayuda. Sí, un fixer es un local. Multitask, sí. Porque es una persona del país que muchas veces te traduce o te lleva conduce, el coche y te explica dónde no te debes de meter, o incluso te localiza a las personas a las que tú quieres entrevistar o te recomienda. La verdad que es un instrumento fundamental que, bueno, pues por una de las cosas sí negativas que tiene el periodismo, pues cada vez se puede utilizar menos porque cuestan mucho dinero. Entonces, pues, pero bueno, ya nos apañamos también sin ellos. Pero en Kabul, por ejemplo, era imprescindible por motivos de seguridad. Y este conductor, por ejemplo, me contó que él soñaba con pintar, que él pintaba antes de... Fíjate. Y entonces, pues yo en Nueva Delhi le mandé unos óleos, unas pinturas de óleo que soñaba con tener unos óleos porque no había óleo en el país. Entonces te ocurren tantas cosas bonitas, desde entrevistar a gente muy interesante que no necesariamente tienen que ser famosos. Hay gente, por ejemplo, activistas absolutamente desconocidos que dedican su vida a los derechos humanos y que son gente extraordinaria común. Yo acabo llorando en más de una entrevista. Sí, porque es muy touching, ¿no? Sí. Es que realmente es muy emocionante. Sí. Mira, Juan L., ¿no? O es Juan Luis, Juan López, no sé. ¿Qué perfil consideras que tiene que tener un reportero para trabajar en lugares adversos y no derrumbarse? En ese sentido, en el que tú decías. Bueno, yo creo, para empezar, que está permitido derrumbarse. O sea, yo creo que uno tiene que hacer su trabajo, pero si cuando llegas a tu hotel y ya has mandado todo y te duele lo que has visto, pues que está permitido, que no hay que ir tampoco de duro ni nada.
Yo creo que no hace falta tampoco tener algo muy especial, porque cuando uno está trabajando, ¿eh? Y cuando uno está, o sea, es que ni notas que tienes hambre, como decía antes, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es tener ganas de contar las cosas. Y cuando las cosas están mal o se pasan mal, pues hay que hacerle frente. Y lo que es igual que en tu vida privada te pasan cosas también a veces que no te gustan. Hay algunas cosas que nos dejan huella en el alma. ¿Me podrías decir alguna de estas así difíciles que te ha tocado vivir? Que no tienen necesariamente que ver con un gran desastre que hayas vivido, sino cosas pequeñas que sea recurrente en tu mente. Decir, bueno, pues aquella señora en Kabul, o aquella señora, aquella persona en Delhi, o aquel niño que vi en Indonesia. Pues a mí me causa una profunda emoción hablar con las víctimas de los atentados, ¿no? O con ¿De los atentados? Con las víctimas del conflicto, porque hay... Más que de los desastres naturales, sí. También, pero por ejemplo, el tema del perdón. El tema del perdón es algo que resulta muy emotivo, ¿no? Yo una vez entrevisté a una mujer, había una liberación de presos en Israel, de presos palestinos, y bueno, ahí están los movimientos que se posicionan en contra y los que se posicionan a favor. Y entre los que estaban a favor, entrevisté a una mujer que había perdido a su marido, 3 hermanas, 2 hijos, todos en el mismo, porque pusieron una bomba en un hotel, en una festividad, en una celebración de una fiesta judía, y murió muchísima gente, ¿no? Y habían muerto 7 familiares suyos. Y ella te decía que estaba de acuerdo con que saliesen las víctimas, los culpables, que saliesen que saliesen de la cárcel. Que saliesen en este intercambio de presos, que saliesen de la cárcel más de 1000 palestinos acusados de delitos, porque creía que hay que reconstruir y que hay que perdonar. Entonces son conversaciones que te dejan ahí, que dices, ¿cuánto tengo que aprender, ¿no? De muchas cosas y bueno, por ejemplo, es eso. Ana, cambia la idea, nos lo preguntan también Miguel Hernández Fernández, ¿cambia la visión del conflicto de Israel estando allí? Ah, bueno, pero esto de alguna manera... Sí, yo creo que aprendes mucho porque no es lo mismo oír que hay checkpoints o que hay puestos de control y que hay dificultades de movimiento, que ir y verlo. O no es lo mismo oír que ha habido un atentado con tantas víctimas que entrevistar a una persona que ha sido víctima o que tiene familiares víctimas, que a lo mejor ha pasado 15 años y sigue siendo víctima. Todo esto yo creo que hay que verlo. Es un conflicto muy difícil, es un conflicto muy enquistado, y igual que soy muy optimista con el periodismo, soy algo pesimista con el conflicto de Oriente Medio. Creo que es difícil de resolver. Muy difícil, ¿no? Sí. Es que es como recurrente, es una especie de pescadilla que no va a ningún sitio. Y si tú lo dices tú, que llevas tantos años allí, pues miedo me da, pero bueno. Mira, Marta Vidal dice, hace una pregunta un poco personal, dice, ¿qué es lo más duro cuando se cubren noticias de este tipo? De alguna manera ya nos has explicado, pero bueno, ¿te habías planteado alguna vez ser corresponsal de acontecimientos de esta magnitud, o cuando te lo propusieron te llegó por sorpresa y aceptaste sin pensártelo? Bueno, yo... ¿La vida te llevó o tú lo buscaste? No, yo... Tú querías ser periodista. Yo quería ser periodista y me gustaba mucho internacional. Entonces, lo primero que he tenido así más contacto de tema dramático, digamos, han sido desastres naturales. En Delhi también había atentados. Uh-huh. También hemos vivido lo que tú decías antes, de que tú estás desayunando en pijama y te llaman que ha habido una bomba en el mercado y te vas corriendo es poco, te vas en pijama. Alguna vez he ido en pijama. Sales chutado. Por el pantalón de pijama y solo cambia de la camiseta de arriba. Sí, sí, y además sin saber ni cuándo vas a volver, ni claro. Cómo se va a dar el tema. Sí, sí. Pero me preguntabas, perdona, ¿qué era lo más duro? Sí, o sea, ¿qué es lo más duro cuando, o sea, para ti, ¿qué es lo más duro? Que ya es de alguna manera la involucración inevitable en el terreno humano, ¿no? O sea, como persona humana. Pero luego, a ver si te habías planteado ser corresponsal o te llevó la corriente. Me llevó la corriente. Te llevó el tsunami, entre otras cosas. Pero luego cuando tú estás contando cosas y estás escribiendo y estás contando y de repente te dicen a las 2 de la mañana, ¿quieres ir mañana a Gaza, que se abre la puerta y van a dejar entrar periodistas? Tú lo que quieres es contar Gaza. Claro. Tú lo que quieres, no es que quieras ir a la sangre, no es que quieras hacerte una foto con el casco y el chaleco, es que tú quieres contar lo que está pasando en Gaza. Uh-huh. Es que tú quieres tener el privilegio
de que no te lo cuenten, Sí. de saberlo tú de primera Mira, mano. hemos hablado de muchas cosas, pero muy poquito de lo que a mí más me fascina de todo lo que has hecho tú, que fíjate que has hecho cosas y que creo que todos estamos de acuerdo en que son extraordinarias. Vamos a hablar un momento de Irán, porque es que Irán, yo no sé si porque yo he estado muchos años en Estados Unidos y el tema de Irán era el gran oculto, es decir, ahí había todo tipo de fascinación, de odio, de miedo, de oscurantismo, de todo. A mí me parece que tu experiencia en Irán es absolutamente espectacular, porque conseguiste lo que no había conseguido ningún español hasta entonces, que es abrir una oficina en Irán. Cuéntanos un poco cómo es la vida en Irán y cómo fue de difícil abrir, además te fuiste soltera todavía, eso sí que fue una pica en Flandes. Sí, yo la verdad que para mí esto ha sido uno de los grandes privilegios que he tenido como periodista, que es tener un visado de periodista en Irán. Sí, sí, Es eso una cosa costó, pero bueno. Muy, muy inaccesible. A esto tengo que darte gracias a ti, que confiaste en mí y que confiaste en enviar a una mujer. Para mí fue muy difícil obtener... Era una apuesta, pero contigo era una apuesta segura. Era difícil, gracias, era difícil obtener el visado, primero porque venía del enemigo. O sea, yo había estado en Israel viviendo 5 años. Israel e Irán no tienen ni comunicación ni por correo. O sea, tú no puedes mandar una carta de Israel a Irán, ni de Irán a Israel, ni puedes hacer una llamada telefónica. Ni... Bueno, ahora con Skype sí que se podía, pero en fin, no hay ningún tipo de comunicación, son países enemigos. De hecho, entras con otro pasaporte que no ponga que tú has estado en Irán, aunque los en Israel, aunque los iraníes lo saben perfectamente. Sí. Pero parece que una de las cosas que retrasó mucho la concesión de mi visado fue no tanto que venía del enemigo, sino más que era una mujer soltera. Pero bueno, a mí la verdad que no me puso nadie ningún problema una vez que llegué, pero reconozco que es un privilegio en aquel momento. Que no te enteraste de los problemas que había, que ponerte problemas probablemente sí los pusieron, por eso tardaron tanto. Pero los iraníes siempre te sonríen, nunca, siempre son muy amables, extremadamente. Pero bueno, pues una vez que llegué allí, claro, empezaron las dificultades porque es un país muy difícil de contar, es un país donde el acceso a la información es dificilísimo, ¿no? Y bueno, para empezar, el visado de periodista, pese a ser un privilegio, te limita a Teherán. O sea, tú solo puedes vivir en Teherán. Para salir de Teherán tienes que pedir permiso. Tiene más movilidad un turista que va a Irán que un periodista que vive en Irán, ¿no? En el momento en el que yo estuve allí éramos 5 periodistas extranjeros. Había muchos más medios extranjeros. ¿Qué erais? ¿Te acuerdas de las nacionales? Sí, éramos el Washington Post, el New York Times, France Press, AFP, la televisión colombiana. ¿Y tú? Yo, perdona, y uno más, Italia, ANSA. Pero por ejemplo, Reuters estaba fuera del país. Reuters cubre Irán desde Dubái, creo, porque no les echaron del país. Y Associated Press, AP, están en Irán, pero están solamente con personal iraní. Sí, porque los tuvieron secuestrados un montón de tiempo. Vamos. Y por ejemplo, el Financial Times tiene una grandísima corresponsal allí, pero es iraní, no es una corresponsal extranjera, ella es iraní, porque no dan visados a medios, y mucho menos a medios británicos y americanos, ¿no? Entonces éramos uno de los pocos que estábamos allí, y uno de los 6 que éramos, a uno lo detuvieron por espionaje. A Jason Rezaian se ha pasado cerca de un año encarcelado, acusado de espionaje, y era uno de nosotros, era uno de los 6 que estábamos, o sea que nunca... Lo que pasa es que él tenía doble nacionalidad iraní y estadounidense, que es un poco más difícil. Eso es un poco, porque sí. Ellos les tratan como iraníes. Fishy, sí. A lo mejor a un extranjero le dicen, mira, mejor vete del país y no vuelvas, pero a ellos sí que lo tienen más difícil todavía que nosotros. ¿Cómo es la vida, el día a día en Irán? Bueno, Teherán es una ciudad preciosa por las montañas que tiene allí en medio de la ciudad, pero es una ciudad muy difícil porque tiene un tráfico infernal y tiene, o sea, tardas 2 horas en llegar a cualquier lado y todo te requiere muchos trámites, todo, y tiene un nivel de contaminación muy alto. Casi todos los extranjeros cogen enfermedades respiratorias, incluidas. Y lo difícil es escarbar poco a poco para contar lo que me pediste tú, jefe, que es contar Irán y contar los iraníes, ¿no? Y enterarte desde cuánto cuesta un gramo de opio hasta... Claro, pero lo contó, porque sabe cuánto vale un gramo de opio. ¿Cuánto era? 1 euro. 1 euro. Bueno, lamentablemente nos han quedado muchas cosas en el tintero, a vosotros, a mí y a todo el que haya estado escuchando seguramente,
porque hablar con Ana siempre da la sensación de que falta tiempo. Espero que esta Open Class os haya servido para transmitiros la gran pasión que todavía hay periodistas que tienen en este mundo. El mundo es muy grande, hay que animarse a explorarlo y os animo a que lo hagáis. Y si a alguno le pica el gusanillo del periodismo, a que se anime, porque es lo más fantástico que se puede hacer. Muchas gracias, buenas tardes. Ana, ha sido un enorme placer poder compartir contigo y con todos nuestros alumnos este rato. Ha sido corto, el problema es que ha sido corto. Muchas gracias a todos. El placer es mío, muchas gracias.